Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en nuestra conferencia internacional. Quiero agradecer la presencia de nuestros distinguidos expositores el día de hoy, Jaime Reuch, vicepresidente y oficial de crédito senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, y Roque Benavides, presidente del directorio de Compañías de Minas Buenaventura, quienes nos hablarán sobre las perspectivas económicas y de inversión con el nuevo gobierno. Como es costumbre, agradecemos a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation, a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Umbra Ingeniería y Construcción, La Positiva, Pricewaterhouse, S&C Lavalin y Sodexo. Recordarles que podrán realizar preguntas al finalizar el bloque de exposiciones de ambas invitados. Comentarles también una breve reseña sobre cada uno de ellos. Jaime Reuch es vicepresidente y director de crédito del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's. Tiene 17 años de experiencia en la industria financiera trabajando en calificadoras de riesgo. Es responsable del análisis y las calificaciones de soberanos latinoamericanos. Es autor de investigaciones sobre temas que impactan la calidad crediticia soberana, participa en comités de calificación soberana y es responsable de comunicar las opiniones del Grupo de Riesgo Soberano en reuniones informativas para inversionistas y discusiones con autoridades económicas. Anteriormente fue analista líder de una cartera de soberanos de Europa Central y Oriental en el mismo grupo, antes de volver a centrarse en América Latina. Jaime había trabajado como director en el grupo soberano de Fitch Ratings, cubriendo soberanos latinoamericanos, incluido Argentina, Chile y países de América Central hasta el 2011. Antes de ello, ocupó los cargos de analista asociado y asociado senior durante sus casi 7 años en el grupo de soberanos Moody's, donde cubrió soberanos de América Latina y Europa del Este y supervisó la recopilación de datos para el Manual Estadístico Semestral de Moody's. Obtuvo una licenciatura en Ciencias y Economía en la Facultad de Negocios y Economía de la Florida Atlantic University, con especialización en Econometría y Desarrollo Económico. Roque Benavides es presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, empresa en la que trabaja desde 1977. Es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Administración de Negocios por Hindley, Universidad de Reading, Reino Unido. Completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School, Estados Unidos, y el programa avanzado en gerencia de Templeton College, Universidad de Oxford, Reino Unido. Ha sido presidente de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Actualmente es presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería y del Instituto de Seguridad Minera, ICEM. Además, es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otras actividades institucionales y académicas en el Perú y el extranjero. Bienvenidos a ambos, es un gusto tenerlos. Bienvenido Jaime, bienvenido Roque. Me parece que empezamos con Jaime, con Jaime, bienvenido. Gracias, Carla. Gracias a todos por acompañarnos, sobre todo a la Cámara de Comercio por la invitación, y es un gusto estar acá con ustedes y con Roque para poder comentar sobre las perspectivas económicas y de inversión del nuevo gobierno. Desde nuestro punto de vista como calificadora Moody's, tal vez algunos de ustedes habrán visto cómo recientemente hemos reducido la calificación de riesgo de Perú desde el A3 que tuvo el país durante 7 años con perspectiva estable hasta el Baa1, que es un escalón más abajo. La razón por la que se reduce la calificación es no es ningún misterio, sino que refleja, por supuesto, el ambiente polarizado y fracturado que tenemos desde hace varios años en el país, que ha aumentado el riesgo político y que está socavando la habilidad de las autoridades económicas de formular políticas públicas que estabilicen la economía y las cuentas fiscales. Desde nuestro punto de vista ya tenemos varios años en estas riñas políticas donde la calificación aguantó. La calificación aguantó shocks, aguantó el shock de precios de materias primas en el 2015-2016, aguantó el Niño del 2017, aguantó todas las riñas políticas en el 2018 hasta el 2020, aguantó cuando tuvimos
3 presidentes en una semana, en ese noviembre del 2020, del año pasado, pero ya no aguantó más por el hecho de que seguía crispado el ambiente político y desde nuestro punto de vista está empezando a pesar sobre la forma en la que se desarrollan, se articulan las políticas públicas. El segundo elemento que conllevó a la reducción de la calificación también es algo que se está sintiendo en el país hoy en día, que es la falta de claridad de las políticas públicas. Tenemos a un gobierno que tuvo un comienzo bastante atropellado, muy desordenado, un gobierno que no comunica efectivamente y tenemos muchas voces dentro de ese gobierno donde algunos ministros anuncian algo, otros desdicen al otro locutor y así sucesivamente. Esto genera bastante confusión. Hemos visto nombramientos controvertidos en el gabinete, tensiones que se mantienen entre los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, discordia dentro del partido de gobierno, y todo esto afecta a la gobernabilidad, afecta a la predictibilidad de las políticas públicas y genera incertidumbre. Es a raíz de esto que vemos, en resumen, que el país no se estaba comportando como un país que debería de tener una calificación de A3. Típicamente esto es más que nada para los países que tienen un alto nivel de madurez en cuanto a sus instituciones, en cuanto a sus políticas, y tienen ese entorno económico y fiscal bastante estable. Perú tiene con creces el entorno económico y fiscal favorable y estable, pero no la madurez política, porque ya vemos cómo se ha deteriorado en los últimos años. Importantemente, algo que debatimos fue la perspectiva de esa nueva calificación de Baa1, si es que debería de regresar a estable o si es que se debería de mantener en negativa, indicando que podría haber otra degradación de la calificación en los próximos 12 a 18 meses. Y optamos por la perspectiva estable, a despecho de que hubo mucho debate internamente sobre si es que no debería de mantenerse en negativa. La razón por la cual la mantenemos en estable es porque el país todavía retiene bastante fortaleza fiscal y económica relativa a otros países, no solo de la región, sino otros países del mundo, economías emergentes con calificaciones similares. Importantemente, hemos anunciado de que si es que hay desvíos de la senda de consolidación fiscal que han propuesto las mismas autoridades y que ha propuesto el mismo gobierno, eso podría llevar a un cambio de la perspectiva. Pero tal vez lo más importante es la pregunta sobre esta asamblea constituyente, algo que nosotros vemos como que es un evento que podría afectar significativamente el funcionar de la economía, generar bastante incertidumbre legal, política, económica. Ese evento lo vemos como algo con baja probabilidad de ocurrir. Consideramos que hay una severidad extremadamente elevada si es que se da lugar a esa asamblea constituyente a reescribir la Constitución, pero lo consideramos como un evento de baja probabilidad a raíz de los obstáculos legales, políticos e institucionales que vemos. Esto también toca a las autoridades económicas y fiscales del país, que para nosotros son una fuente de credibilidad y que le dan mucha estabilidad al país, a su economía y a su habilidad de atraer inversión desde afuera. Si es que se cambian o se tocan la independencia de las autoridades económicas o fiscales, eso también podría conllevar a una degradación de la perspectiva hacia negativa. Pero hemos decidido darles el beneficio de la duda a este gobierno y a las autoridades económicas. No por este gobierno, sino más que nada por el track record, o en otras palabras, el comportamiento, la trayectoria que han tenido las autoridades económicas y fiscales a lo largo de 20 años. Es a raíz de eso que el Perú se merece el beneficio de la duda y por eso es que la perspectiva pasa a estable. De no haber tenido una perspectiva estable, el Perú, como ven, está ahora en el nivel de Baa1, habiendo pasado desde el nivel de A3. Sigue dentro de ese tan preciado grado de inversión, que es esa línea gris que ven que divide el grado de inversión del grado especulativo, donde ven que es
por lo menos en la región, un club relativamente exclusivo de países donde el mayor calificado es Chile, pero que también está pasando por su propio proceso constitucional y tiene una perspectiva negativa, donde muy probablemente va a llevar a reducciones en su calificación. La perspectiva estable del Perú es importante porque nos deja tal vez en el margen ligeramente mejor que México, que también tiene la misma calificación de riesgo, pero con una perspectiva negativa, donde ahí también hay preguntas sobre la calidad institucional, la calidad de las políticas públicas en ese país, a despecho de la solidez macroeconómica y el favorable efecto que tiene Estados Unidos tan próximo a México como una especie de ancla para su economía que le genera bastante demanda externa. Más abajo están países también de la región como Panamá, Uruguay, Colombia teniendo serios problemas fiscales. Está con una perspectiva negativa donde también se le podría reducir la calificación. Ahora, los males que ostenta o que enfrenta el país, Perú, no son ajenos al resto de la región. Si ven, en toda la región no hay una sola perspectiva positiva. Más que nada, desde que empezó esta pandemia, hemos visto perspectivas negativas o degradación de las calificaciones. Y en general, incluso ya antes de la pandemia, habíamos visto ajustes a la baja de las calificaciones y las perspectivas en toda la región. Perú era el único en toda la región que pudo mantener su calificación y su perspectiva estable en A3 durante los múltiples shocks que enfrentó hasta que ya no pudo más con todo el ruido político, la inestabilidad política. Tomando todo esto en cuenta, ¿cuáles son las perspectivas de la inversión y para la economía? Aquí vemos, según nosotros, cómo la economía todavía tiene una perspectiva relativamente favorable. Luego de la caída significativa que tuvimos en el 2020, una contracción de 11%, que fue una de las más altas en nuestra historia desde los 80s, tenemos un efecto de rebote en el cual, si bien nosotros pensábamos que la economía rebotaría aproximadamente 9%, ahora estamos calculando que la economía rebotará 12%. Todo esto más que nada por la fortaleza que vimos en la primera mitad del año, donde la economía rebotó o se recuperó de una forma más favorable de lo que habíamos anticipado. Ahí nos sorprendió un poco la capacidad de esta economía de volver a crecer a tasas relativamente fuertes, recuperar el paso luego del bache en el que cayó por la pandemia. Eso nos debería llevar a un crecimiento significativamente mayor del 12% que estamos proyectando, pero estamos esperando una desaceleración importante en la segunda mitad del año a raíz de toda esta incertidumbre política que estamos viviendo, a raíz de todas esta confusión que está generando el nuevo gobierno, la falta de claridad en las políticas públicas, que va a tener un impacto muy negativo sobre la inversión privada. Y por eso vemos que va a haber una desaceleración en la segunda mitad del año que va a limitar la recuperación. Si no fuese por esa desaceleración, si es que tuviésemos mayor optimismo con estos favorables precios de metales y de materias primas que tenemos a nivel global, deberíamos de tener un crecimiento mayor de eso y habríamos podido recuperar casi toda la actividad económica, el nivel de producción que se perdió durante la pandemia. Ese no va a ser el caso. Hemos revisado también nuestras proyecciones en años futuros, ligeramente a la baja. Y eso parece tal vez una relativamente buena noticia por el hecho de que tenemos un gobierno que tiene una postura bastante antimercado y sin embargo las revisiones a la baja son marginales, limitadas. Pero eso nos está escondiendo dos efectos. Uno, el hecho de que las revisiones en años futuros han debido de ser al alza, porque nuevamente los precios de los metales y de las materias primas están volando en este momento. Son tan favorables que deberíamos de estar cómodamente bajo un ambiente de mayor credibilidad, de mayor optimismo, tanto en el sector privado como de los inversionistas extranjeros,
creciendo a tasas aproximadamente de 6%. Sin embargo, estamos revisando a la baja. A esto se le añade el impulso fiscal, que como ven en la gráfica derecha, va a ser un poco más favorable para la economía. Teníamos una senda de consolidación fiscal que era bastante más agresiva a partir del próximo año, pero que ahora va a estar un poco más relajada, y eso debería ayudar a que la actividad económica se mantenga relativamente robusta. Entonces, si tenemos dos variables que nos están empujando el crecimiento hacia el alza, ¿por qué estamos revisando hacia la baja? Y naturalmente todo esto es consecuencia de la inversión privada, que creemos que va a estar bastante deprimida. No solo eso, sino que vemos que hay un balance de riesgos entre riesgos positivos, en los que, por ejemplo, pueden haber shocks positivos de confianza o de materias primas o de mayor demanda externa, pero también hay shocks siempre negativos de lo que podría pasar, que podría restarle al crecimiento. El balance de riesgos es claramente a la baja desde nuestro punto de vista. Hemos revisado a la baja, pero comunicamos que el crecimiento incluso puede ser inferior a estas nuevas proyecciones que tenemos luego de revisar la calificación. La senda de consolidación fiscal también tiene sus positivos y sus negativos. Positivos en el sentido de que es una senda un poco más realista, que le va a dar un poco más de apoyo a la economía, a la actividad económica, donde no tienes un recorte del déficit tan brusco. Cuando uno recorta muy bruscamente el déficit, esto te genera una fuerza contractiva en la economía, te restringe el crecimiento. Esto es un poco más delicado. La senda de consolidación es más smooth, como se dice en Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo positivo es que nos está dando un sentido de hacia dónde va el gobierno. Antes teníamos incertidumbre total, no solo en cuanto a las políticas públicas del gobierno, sino hacia dónde iba a ir el déficit. Y ahora lo bueno es que de la mano del Ministerio de Economía se ha trazado una senda de consolidación fiscal. Tenemos unos techos de déficit que muy probablemente se van a respetar. Y eso es bueno porque se tiene una guía. Y el hecho de que no hay una voluntad de mantener el déficit fiscal, que acumula deuda, en niveles muy elevados, sino de reducirlo poco a poco, año a año, de tal manera que las finanzas públicas se mantengan sostenibles. Ahora, eso es en cuanto a la parte económica, la parte fiscal, que son lo que llamamos los fundamentos, pero la gran pregunta es cómo está todo lo demás. Y lo que sabemos es que hay un reflejo muy claro de la falta de confianza en la economía a raíz de la incertidumbre que está generando este gobierno. Nuestra percepción de riesgo desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros ha aumentado significativamente, incluso desde las elecciones. Esto es el llamado riesgo país. Perú en la línea roja, antes tenía un riesgo país incluso menor que el de Chile. Chile, que tiene una calificación más elevada que Perú. A raíz del proceso constitucional en Chile, los inversionistas extranjeros veían un riesgo mayor, una incertidumbre mayor en Chile que en Perú, marginalmente mayor, pero por ahí los dos los veían como hermanitos. Chile es el hermano mayor y Perú es el hermano menor de Chile, porque tienen ciertas características muy similares en su economía. Ambos son países mineros, ambos tienen un muy buen manejo macrofiscal y por tanto deberían de estar en niveles similares de riesgo país. No obstante, desde la elección hemos visto que se ha divergido bastante de Chile y nos estamos aproximando más a ese par que tiene la calificación de Baa1 con perspectiva negativa, México, que es la línea verde. Esa convergencia no debería de ser por el hecho de que Perú tiene fundamentos económicos más sólidos, niveles de deuda más bajos, una tasa de crecimiento más auspiciosa, en general una economía un poco más fuerte con mayor potencial de crecimiento. Esto es la falta de confianza que genera el gobierno con sus políticas. No solo desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, sino también de los locales. Tenemos el tipo de cambio que está aproximándose a 4.10 por dólar.
cuando en realidad los fundamentos dicen que debería de estar en ese rango de la línea azul, entre 3,58 y 3,67. Es el tipo de cambio de equilibrio que nosotros calculamos donde deberían de estar el dólar. Sin embargo, hay una diferencia bastante grande entre el tipo de cambio según los fundamentos y el tipo de cambio observado, que es donde estamos en este momento. Y esto responde a que del país han salido 11.000 millones de dólares entre enero y junio de los hogares y las corporaciones que han sacado su plata a raíz de la incertidumbre que genera este gobierno y el posible cambio de constitución que sigue dentro de la agenda de las políticas públicas del gobierno. El parlamento y el ajedrez político que se está jugando es uno muy fino, donde tenemos partidos de oposición que no llegan a las 2/3 partes necesarias para vacar al presidente, pero también un gobierno y sus aliados que no llegan a la mayoría simple para poder pasar legislación o leyes nuevas. Esta es una de las limitantes en las que vemos que la probabilidad de hacer cambios constitucionales negativos que salgan desde el gobierno y sus aliados son limitados. Hay algunos partidos que por supuesto están en oposición en los que puede que hayan algunos votos algo tránsfugas, porque en realidad estas gráficas de Congreso típicamente las vemos como bloques con números. Sin embargo, la de Perú específicamente la hemos dibujado como puntitos individuales con colores, porque si bien hay cierto nivel de disciplina partidaria, típicamente estos son individuos que no necesariamente votan en bloque con sus partidos. Y de acá también se genera algo de incertidumbre que puede llevar a una simple mayoría para algunas medidas que quiera pasar el gobierno, pero sin embargo vemos muy poco probable que se adopten esos cambios constitucionales, por lo menos por esta vía, y eso es lo que mantiene la perspectiva estable. Finalmente, los escenarios para las inversiones, para la economía de lo que se viene, dependen mucho de cómo se percibe el gobierno. Si es que vemos al presidente Castillo como lo que se decía antes de que asuma el nuevo gobierno, Castillo es Humala, ¿no? ¿Y qué es lo que caracterizó a Humala? Una prudencia fiscal, pero con un sector empresarial que se sintió alienado, donde no había mucha confianza, y eso sustrajo de la posibilidad de crecimiento y del dinamismo de la economía. La economía bajo un Castillo de Humala estaría impulsada por el sector externo, que ya sabemos que está bastante favorable, y el consumo, pero no la inversión privada. Entonces eso nos llevaría a unas preguntas de si es que esto es un equilibrio sostenible. Las instituciones políticas se debilitaron con Humala y el modelo quedó un poco golpeado, pero lo que sabemos es que es improbable que Castillo sea Humala o se humalice. Lo que están viendo los mercados y la razón por la cual el riesgo país se está acercando al de México, y en parte tenemos casi la misma calificación que México, es que Castillo puede ser AMLO, donde es prudente fiscalmente, pero el sector empresarial no se siente alienado, sino aplastado. Ahí también tiene un tema muy serio de la inversión privada. En este caso, si es que Castillo es Humala, muy probablemente la economía va a estar únicamente impulsada por el sector externo. Ya eso no llevaría a preguntas de que si es sostenible, sino si es que esto es insostenible y si es que este equilibrio no va a generar ciertos desequilibrios macroeconómicos. Es probable que se deterioren las instituciones políticas y económicas. En el caso de AMLO hemos visto un deterioro en ambas, no solo en las instituciones políticas. Y el modelo, nuestro modelo de crecimiento, es posible que quede mal herido. Y mal herido en el sentido de que no se adopta un cambio constitucional, ya que AMLO tampoco, López Obrador en México, no ha podido cambiar la constitución, a despecho de que habían preocupaciones de que eso hiciese. Lo que algunos sospechan, y esto es lo que ha llevado a la salida de 11.000 millones de dólares en flujos de capital, es que Castillo sea algo peor, donde podría haber un descalabro fiscal por decisión u omisión,
donde el sector empresarial ya no existe, o por lo menos se le reduce el espacio de tal manera que estamos viendo un escenario tipo Ecuador, donde es prácticamente un modelo estatista, donde no hay un sector privado dinámico que te genera crecimiento y te impulsa la actividad económica, donde tienes una economía puramente impulsada por el gasto público, que es claramente insostenible, y donde se destruyen, no se deterioran las instituciones políticas y económicas. La idea de modelo ya no queda ni golpeado ni malherido, sino que pierde su significado porque se adopta una reforma constitucional o se reescribe la Constitución. Entonces, estamos entre estas dos cosas donde tenemos mucha incertidumbre, recién van 30 días de gobierno y estamos viendo que lo más probable es que sea algo intermedio, tal vez tirando hacia AMLO, pero siempre con el riesgo y la preocupación de que Castillo podría hacer algo peor. Entonces, la conclusión, muy básicamente, y ya me estoy alargando mucho con mi tiempo, es que las perspectivas de inversión y económicas no son auspiciosas, deberían de serlo. Deberíamos de tener crecimientos mayores al 6% en el 2022 y en el 2023 y 2024, más tirando al 5,5% con estas condiciones económicas que vemos en el entorno externo, pero que a raíz de todas estas suspicacias, sospechas sobre el gobierno, incertidumbre, falta de claridad, no vemos muy buenas perspectivas de inversión, y es por la duda de si AMLO es Castillo, algo peor o algo intermedio. Y con eso les agradezco y le devuelvo el micrófono a Carla. Muchísimas gracias, Jaime. Le damos pase a Roque Benavides. Yo daré el mismo suspiro que ha hecho Carla después de escucharlo. La verdad es que el suspiro de Carla ha significado mucho. He escuchado con mucha atención a Jaime, sinceramente muy precisa la presentación. Yo invoco a que esa presentación se le pase no solamente al ministro de Economía, también al presidente de la República. Creo que es muy importante, muy aterrizada, muy realista, y creo que las agencias calificadoras de riesgo hacen un trabajo profesional, porque aquí en el Perú pareciera que algunos ideologizados creen que es los mala gente que nos quieren hacer daño. No, es una evaluación económica absolutamente técnica. A mí me han pedido que hable un poco de la minería. Yo hablaré después de haber escuchado a Jaime y seré muy corto. ¿Cuál es la influencia que tiene? Jaime ha mencionado varias veces al sector minero y cuál es su relevancia en esa posible reactivación, aunque permanentemente se habla del incremento de impuestos al sector minero y no se habla de las posibilidades de inversión, de poner en valor los 60.000 millones de dólares en proyectos mineros. Siguiente, por favor. El panorama es evidente que somos un país muy importante como producción de oro. Entre Perú y Chile producimos el 40% del cobre del mundo, y para poner en valor principalmente los proyectos de cobre que tenemos, que son muchísimo más que los que tiene Chile o que tiene Australia o que tiene Canadá, tenemos que promover, facilitar la inversión, y eso no se logra con más impuestos a la minería actual, sino promoviendo la construcción de los nuevos proyectos que reactivan rápidamente la economía nacional. Pero para eso el discurso del presidente de la República tendría que haber hablado por lo menos de la inversión privada, mencionar una sola vez anoche la inversión privada, ni una sola vez lo mencionó. Por supuesto, tampoco mencionó la competitividad minera, porque cuando se habla de impuestos es reducir la competitividad minera del Perú, que viene ya golpeada por la falta de infraestructura, que es otra arista, por la falta de concertación entre los sectores público, privado, la sociedad civil en las áreas donde hay desarrollos mineros. Seguramente la competitividad geológica sigue siendo muy alta porque el Perú ha sido bendecido con recursos naturales, pero los recursos naturales se tienen que poner en valor con inversiones, y esas inversiones son las que tenemos que atraer. Y cuando hablamos de inversiones, yo insisto
que estamos hablando principalmente de la inversión nacional y la inversión extranjera. La inversión nacional, que está representada por la micro, por la pequeña, por la mediana y la gran empresa también, por supuesto, pero es a los peruanos a los que nos tienen que dar la seguridad para invertir. Siguiente, por favor. El potencial minero es enorme. El Perú tiene algo así como el 14% de su territorio concesionado para efectos de prospección minera, pero solamente el 1.3% del territorio del Perú tiene operaciones y actividad minera, tanto en exploración como en producción. Es una pequeña proporción, y todo eso principalmente ubicado en las zonas altoandinas de nuestra patria, donde se concentra la principal cantidad de pobres de nuestro país, donde hay la mayor carencia de infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, no estoy hablando solamente de carreteras, ferrocarriles, electrificación, estoy hablando también de educación, de salud, que es tan necesario para toda la gente que vive en esas zonas aisladas de nuestra patria. Siguiente, por favor. La minería es un agente integrador y descentralizador en el Perú. Genera puestos de trabajo, servicios, compras locales en las zonas donde opera, en esa economía local. Desarrolla infraestructura, justifica la construcción de vías de comunicación, de electrificación, de comunicaciones, de recursos hídricos y, como digo, de educación y salud, que tanto necesitamos y tanto pide nuestra gente. Genera, por supuesto, contribuciones. Y quiero aclarar que el Perú, comparado con los otros países mineros del mundo como Australia, Canadá, México, Chile, es el país que más impuestos paga hoy por hoy. No es que estemos pagando menos impuestos que otros países. Por eso es que a nosotros nos interesa mucho insistir en el tema de la competitividad minera. Tengo mucho gusto que el señor Franque ya comenzó a hablar de la competitividad minera, pero creo que tímidamente, y creo que hay que pensar que no se le puede imponer más impuestos a la minería formal, a la economía formal en general, cuando tenemos un país que tiene entre 70 y 75% de informalidad. Lo que nosotros necesitamos es incrementar la base tributaria y no necesariamente castigar a quienes ya vienen trabajando en nuestro país. Todo esto facilita el desarrollo sostenible con una gestión ambiental adecuada, con mejoras de productividad y con proyectos de desarrollo que son tan importantes para esa zona. Siguiente, por favor. El tema del trabajo, y Jaime no ha mencionado el tema del empleo, que es importantísimo. En el Perú, con la pandemia y con la crisis política, el desmadre político que hemos tenido, con los mensajes confusos que recibimos, se ha perdido muchos puestos de trabajo y la calidad del empleo se ha deteriorado enormemente. Por eso es que es tan importante mencionar que la minería, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, tiene un efecto multiplicador en la economía. Por cada puesto de trabajo directo se generan 9 puestos indirectos en la economía, en los servicios, en la manufactura de la industria metalmecánica, en la compra de insumos en las zonas donde opera, en todo orden de cosas, en la construcción, por supuesto, los contratistas tienen un impacto muy importante. Si se pusieran en marcha los 60.000 millones de dólares de proyectos mineros, se podrían generar 2.3 millones de nuevos puestos de trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Los subsidios y los bonos son de corto plazo. El verdadero bono tiene que ser generar puestos de trabajo, y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestras autoridades. La actividad minera representa más del 10% del Producto Bruto Interno, representa más del 16% de la inversión privada y más del 60% de las exportaciones. Jaime habló del tipo de cambio. ¿Qué sería? Yo pensaba anoche en una clase que dicto en la Universidad Nacional de Ingeniería, le decía a los chicos, ¿qué sería si el Perú no tuviera
la moneda extranjera, los recursos de las exportaciones, ¿a cuánto hubiese subido el tipo de cambio? Entendamos que si bien la minería contribuye con mucho más que la moneda extranjera, pero influye muchísimo en toda la economía y en la economía popular, por supuesto, porque eso permite importar insumos como el maíz, que es la alimentación para el pollo, que es fundamental en la canasta familiar. Siguiente, por favor. Y por eso es que nosotros insistimos que para poder desarrollar minería no basta solamente la responsabilidad social empresarial, entendida en las relaciones típicas donde ven a la empresa al centro y todos los estamentos de la sociedad alrededor. Nosotros lo que necesitamos es focalizarnos en el desarrollo regional, en el desarrollo nacional, donde la minería contribuya junto con todos los otros estamentos de la sociedad a ese objetivo. A eso nosotros le hemos llamado la responsabilidad social compartida, un poco siguiendo el pensamiento del profesor Michael Porter, que habla del valor compartido. Bueno, valor no viene sin responsabilidad, y nosotros lo que tenemos es que promover que haya responsabilidad social compartida, que nos acompañe el Estado para el desarrollo de proyectos. Nada sacamos diciendo, no, tía María no va o Conga no va. Esos son dogmas que tenemos que erradicar en nuestro país. Siguiente, por favor. Se habla mucho de que los precios nos están acompañando. Es principalmente el precio del cobre. Y en ese sentido, el Perú tiene la mayor cantidad de proyectos mineros en el mundo y tenemos que ponerlos en valor. No podemos ser ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Eso es lo que no podemos ser, pero para ponerlos en valor hay que hacer las inversiones adecuadas. A mí me hace mucha gracia porque muchos creen que esos valores que tenemos en el subsuelo ya son riqueza. No es riqueza mientras que no haya la inversión que tanto se necesita, sino cómo se interpretaría que para sacar adelante Quellaveco haya que invertir 5.500 millones de dólares y recién en ese momento comenzaremos a producir un gramo de cobre. Tenemos que poner en valor todos nuestros proyectos. Siguiente, por favor. Y es ahí donde tenemos proyectos como Tía María, Zafranal, Pampa del Pongo, San Gabriel, Mina Justa, todo eso en el sur del Perú que reactivaría enormemente la economía del sur. Lo que ha hecho Cerro Verde, Constancia, inclusive las Bambas sobre la economía de Arequipa es impresionante. No nos olvidemos que la región Arequipa es la región que más crece en el Perú y es evidente que la agricultura contribuye, que el turismo contribuye, pero que ha sido fundamental el desarrollo de los proyectos mineros para esa reactivación económica. Y en el norte tenemos la posibilidad de poner en producción Michiquillay, Galeno y Conga, que están muy cerca, los sulfuros en profundidad de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay, La Granja, que se conoce hace muchos años, que está en manos de Río Tinto, una super empresa minera muy cerca de Chota, de la tierra del presidente de la República, Cañariaco, que se habla hace muchos años en la sierra de Lambayeque, precisamente en la comunidad de Cañaris, una comunidad pobrísima y que tenemos un proyecto que deberíamos de ponerlo en valor. Y por supuesto, siguiente, por favor, también tenemos proyectos que yo espero que se pongan en valor. No hay derecho que se tenga Chavimochic parado hace 4 o 5 años por el escándalo del Lavallato. No hay capacidad para administrar un sistema de justicia que no castigue a quienes pueden trabajar en agricultura en el norte del Perú, la tierra de mi madre. Por eso es que me impacta mucho que La Libertad no tenga el proyecto de Chavimochic ya andando. Y por supuesto, Majes Iguas 2. Hay que poner en valor todos los proyectos, no solamente los mineros, los agrícolas también. El Perú es diverso, pero diverso también en su economía y tenemos el derecho y la obligación de ponerlos en valor. Para eso, siguiente, por favor, las empresas tenemos que invertir, por supuesto, responsablemente, tanto en lo económico como en la salud, lo social, lo ambiental, con una visión de sostenibilidad, con responsabilidad social compartida, siendo competitivos, y para eso tenemos que trabajar junto con el Estado, que debe definir reglas y acelerar procesos.
la permisología es de locura en el Perú, generar entornos favorables a la inversión, proveer de servicios básicos y asegurar la contribución de los beneficios a las poblaciones que se deben de ver beneficiadas por esos proyectos mineros. Y las comunidades tienen que entender que los beneficios vienen si es que trabajamos en forma conjunta, con diálogo, con armonía, propiciar un clima de armonía y entendimiento y desarrollar capacidades, prepararse. A los jóvenes hay que capacitarlos para que puedan trabajar en todo lo que significa una minería moderna. Las autoridades, las empresas, la sociedad en su conjunto debemos mantener un diálogo constructivo y respetar la ley y el Estado de Derecho. Siguiente, por favor. ¿Qué debemos esperar de este nuevo gobierno? Respeto a las reglas de juego institucionales y las instituciones democráticas, no cabe la menor duda. Continuar con la atención a la crisis sanitaria y mejorar el sistema de salud, reactivar la economía, generando confianza en las empresas con predictibilidad, que es tan importante. Generación de empleo de manera sostenida y recuperación de las pérdidas generadas durante la crisis. Los cambios radicales ahuyentarían la inversión. Eso nos ha dicho Jaime Reuche, clarísimo, y creo que es fundamental seguir transmitiendo ese mensaje. Descentralizar el país. Mucho de las elecciones es producto que el sur, la sierra sur del Perú, se siente abandonada y otras partes del Perú también sienten lo mismo. Ya no podemos seguir pensando que Lima es todo. No podemos vivir de espaldas a la sierra, a la selva, al área rural, que tanto necesita de infraestructura. Fortalecer la educación presencial y a distancia, en especial en las zonas donde los niños no tienen computadoras ni internet. Eso de que los niños estudien con el teléfono celular de sus padres es de locura. Que tengan que subir a la punta del cerro para recibir señal, eso le parte el alma a cualquiera que tenga sensibilidad. Y por supuesto, tenemos que hacer algo por esos niños. Siguiente, por favor. La inestabilidad y la incertidumbre genera lo que ha sucedido. No voy a entrar en detalles, Jaime lo ha explicado claramente. La calificación crediticia del Perú ha bajado por, entre comillas, falta de claridad en las políticas de la nueva administración, nombramientos controversiales en el gabinete y creciente tensión en el partido de gobierno. Eso es lo que se dice y está clarísimo. Y acá no hay ideologías, acá no hay posiciones políticas. Este es un campanazo de alerta que debe impulsar al presidente Pedro Castillo a enderezar el rumbo, dejar de un lado las contradicciones y tomar decisiones dentro del marco legal y constitucional. Las consecuencias económicas de un gobierno errático las sufrimos todos los peruanos. El Instituto Peruano de Economía pronostica una caída del 18% de la inversión privada para el 2022. Y esa es la principal fuente de inversión en nuestro país. No es la inversión pública, es la inversión privada, que es tan importante. Siguiente, por favor. El Perú sustenta su crecimiento en 30 años de buenas políticas económicas que se basan en 4 pilares. La firma de los tratados de libre comercio con todo el mundo, que nos ha integrado, que nos ha ampliado los mercados. De formar parte de la Alianza del Pacífico, que eran los países que más crecían. Hoy día pareciera que todo el vecindario anda medio mal. Tenemos instituciones sólidas como el Banco Central. Anoche el presidente de la República no mencionó siquiera el nombramiento de don Julio Velarde como para que siga en el Banco Central. Creo que fue una carencia que tenemos que insistir también. Y por supuesto, no podemos perder el grado de inversión. Bajar un punto significa mucho dinero. Yo sacaba mi cálculo que si la deuda pública en el Perú es 40.000 millones de dólares, y si tenemos que ir a los mercados internacionales hoy día, con esta bajada de calificación de riesgo, ya todo nos va a costar, no sé si son 0.75% más en intereses, que es mucho dinero y eso afecta a todos los peruanos. Todos debemos trabajar unidos para reactivar la economía, generar confianza y promover inversiones, evitando la polarización política y promoviendo propuestas sensatas que permitan recuperar
el bienestar y la confianza de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roque, Jaime. Y pido disculpas por el suspiro, la verdad sí es información bastante preocupante para todos. Paso a algunas preguntas, ¿les parece? Voy a la primera, podría ser para ambos inclusive, con una probable salida de Julio Velarde, ¿qué perspectivas del dólar y de estabilidad país proyectan? Jaime. Bueno, Roque, ¿quieres empezar? ¿O Jaime? Gracias. No, dependería, por supuesto, de quién lo reemplaza. Eso es claramente tal vez lo más importante. Yo creo que el gobernador Velarde ya también estaba pensando en retirarse del Banco Central hace algunos meses, pero vino este periodo de inestabilidad y creo que se está quedando justamente por eso, por un sentido de responsabilidad de tratar de apaciguar un poco toda esta volatilidad y eventualmente en algún momento tendrá que retirarse cuando él decida, ojalá, si es que el presidente lo confirma. Si no lo confirma, entonces esperemos que tenga que tenga, bueno, pues el criterio de escuchar al presidente del Banco Central y ver a quién le recomienda como un posible sustituto, de la misma manera que poner un directorio responsable es bastante importante. ¿A dónde podría ir el tipo de cambio? Estaríamos especulando, pero naturalmente sería más débil de donde estamos ahora. O sea, si es 4.10, entonces imagínense que puede ser algo peor fácilmente. ¿Cuánto? Depende de la salida de capitales y depende de qué tanta preocupación genera el nuevo nombramiento o la persona que lo reemplace. Yo creo que sería fundamental que se quede en un gobierno como el actual, que se quede Julio Velarde. Es lo que deseamos los peruanos, pero no solo eso, sino que ha sido también oferta de campaña. Se habló mucho de que habían hablado con don Julio Velarde para que se quede. Creo que sería muy importante. Para que él se quede, tiene que tener algún decir en la conformación del directorio del Banco Central, que está conformado por 7 miembros, 4 del Ejecutivo y 3 del Legislativo. Yo creo que eso sería lo ideal. Hay gente que dice que no hay nadie indispensable. Sí, claro, no hay nadie indispensable, pero hay talento, hay experiencia, y eso es lo que tiene don Julio Velarde. Creo que no debemos de ponernos en la posición que él no continúe. Creo que hay que invocarlo a que, pese a que no se decida rápidamente su designación, que no ceje en ese esfuerzo. Creo que es importante que don Julio Velarde quede y que lleve el mejor talento que se pueda, nombrado por el Ejecutivo y nombrado por el Legislativo. Ahí hay que invocar al Congreso de la República que haga también una buena selección. Muchas gracias. Nuevamente una pregunta para ambos. ¿Qué señales claras creen que debe dar el gobierno, tanto el presidente como ministros, para mejorar la calificación de Moody's de nuestro país? Nos ha dejado una alerta preocupante la presentación sobre lo que se viene en el Perú, sobre todo para la inversión privada. Bueno, se supone que no debemos de dar recomendaciones sobre cómo manejar las políticas públicas. Los reguladores no nos lo permiten, pero sí podemos opinar. Y en este caso, naturalmente, lo que se necesita es un poco más de claridad en las políticas públicas. Es un gobierno altamente desordenado, es un gobierno que tal vez subestima mucho el impacto, el potencial que tiene la inversión privada sobre la economía. Roque creo que lo dijo de una manera muy clara. El país cuando más crece es cuando la inversión privada está generando mucho dinamismo económico. La inversión privada es un amplificador en la economía peruana. Cuando la economía está creciendo a tasas elevadas es a raíz de la inversión privada, porque la inversión privada lo está impulsando.
Cuando la economía no está creciendo bien o se está estancando, es porque la inversión privada está estancada o se está contrayendo. El efecto multiplicador que tiene en la inversión privada, en específico la inversión minera, como dice Roque, es algo sorprendente. La encadenación de los sectores que se genera en la fase de inversión de las minas, uno está encadenando logística, está encadenando transporte, está encadenando servicios, está encadenando construcción, está encadenando tantos sectores en la economía que los toca a todos, que te genera un crecimiento bárbaro, sorprendente. Lo vimos hasta el 2015, ¿no? Donde la economía estaba creciendo alrededor de 6%. ¿Por qué? Porque habían precios favorables de los metales. Eso incentivaba la inversión minera y eso en general te da un multiplicador al resto de la economía. Por eso es que decimos que en este momento el potencial de la economía debería de ser 6% si es que con estos precios de los metales generas los incentivos para que se destraben los proyectos, para que empiecen a invertir. La fase de construcción de las minas, curiosamente, tiene un multiplicador incluso mayor que la fase extractiva. La fase extractiva te genera puestos de crecimiento, puestos de trabajo y crecimiento en la economía, pero no tanto como la fase de inversión. Es sorprendente el efecto que tiene y el gobierno no lo entiende. Desde nuestro punto de vista, darle un aire a ese sector económico, a la inversión privada, tener mayor claridad en las políticas públicas, eso sería un buen primer paso para tratar de recuperar la calificación, pero no va a ser fácil porque cada peldaño, cuando uno está tan arriba en la escala, cuesta más. Es por eso que costó 20 años en llegar a ese nivel de calificación y se destrozó en unos cuantos meses todo ese esfuerzo reduciendo la calificación. Entonces es un esfuerzo concertado, que no es solo dar mensajes, no es solo darle el pase a la inversión privada, sino no solo serlo, sino creerlo, ¿no? Mantener ese ritmo a lo largo de no solo los 5 años, sino incluso más tiempo que el que esté este gobierno. El gobierno tiene que ser coherente y generar confianza para que haya inversión. Yo mencionaba que hay los economistas que creen pues en el crecimiento y eso genera en el tiempo igualdad. Hay otros, como Piketty, que solamente piensa en cómo se soluciona el problema de la desigualdad. Pero primero hay que generar ese crecimiento y es en ese sentido que la inversión es fundamental. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, así que no voy a agregar más, pero sí quiero agregar un dato de experiencia. Él ha dicho que en la época de la construcción se generan más puestos de trabajo. Si Tía María se desarrollara, generaría inmediatamente 3.000 puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo permanentes en la etapa de producción serían 900 puestos de trabajo. O sea, en la época de construcción es donde se generan mayor cantidad de puestos de trabajo, que es precisamente lo que hoy día necesitamos. Yo entiendo que hay gente que no crea en la empresa privada. Bueno, no discutamos eso, creemos puestos de trabajo y la forma de hacerlo es poniendo en valor, construyendo los proyectos que tenemos en cartera. Muchísimas gracias. Roque, justamente relacionado al tema de inversiones en el país, nos consultan si Buenaventura hoy tiene definida su inversión en San Gabriel, Río Seco. Nosotros estamos avanzando. La minería es una industria de largo plazo y la gente creerá que se puede paralizar un proyecto, agarrar sus chivas, irse a su casa. No es así. En la minería nosotros hemos venido trabajando, explorando, poniendo en valor el proyecto San Gabriel. Estamos evaluando si será la primera mina con energía solar al 100%, porque en esa zona de Moquegua hay condiciones ideales para la energía solar. Y si es que las condiciones, si es que los recursos de Buenaventura están ahí, nosotros podremos entrar en producción en San Gabriel seguramente para el 2022 o 2023. Y en el caso de Río Seco, tenemos hoy día una planta de sulfato de manganeso que procesa los minerales, los concentrados que vienen de la mina de Uchucchacua y que separamos el mineral de plata de
el manganeso y generando este sulfato de manganeso que es usado en la agricultura. También tenemos un proyecto, por supuesto, de investigación de desarsenización del cobre, que estamos en etapa piloto y que estamos avanzando en toda la tecnología, y que eso nos permitirá procesar los concentrados que vengan de Brocal y en el futuro puedan inclusive procesar concentrados de cobre que pudieran venir de Yanacocha o de tantos otros yacimientos de cobre que hay en el Perú. Muchas gracias, Roque. Jaime, una pregunta para ti. El sector informal en la economía peruana es muy grande y se le consideró como un colchón frente a embates externos. En la situación que se ha analizado, ¿qué papel puede jugar en los indicadores y proyecciones? En general es muy difícil seguir cuál es el dinamismo de la economía informal. Siempre hay un spillover al resto de la economía, por supuesto, porque te genera consumo, te genera algo de dinamismo que eventualmente se capturan en las cifras. Lo que no te genera es presión tributaria. Y eso es tal vez uno de los problemas a los que aludía Roque, en el sentido de que tenemos una base tributaria muy estrecha, donde hay tal vez 75 empresas en todo el país que te están tributando el 70% de todos los tributos. Por lo menos en cuanto a impuesto a la renta es más del 80%. Y ahí la inversión, el sector informal es un reflejo de los fracasos del Estado. El Estado como gestor, como administrador, claramente nos ha dado señales incluso durante esta pandemia e incluso antes de la pandemia de que es un mal gestor. Y la economía informal es un rechazo a ese Estado, es un rechazo a esa mala administración, es un rechazo a toda esa tramitología y es un rechazo a los pobres servicios que da ese Estado. Prefiere la gente estar fuera de la vista de ese Estado que le entorpece su actividad económica, que no le da buenos servicios y que en cierta forma le impone sobrecostos, incluyendo sobrecostos laborales que no quieren tributar. Entonces, creo que el tema de la economía informal como un colchón sí existe, pero en realidad no es un colchón del que deberíamos de sentirnos muy orgullosos. Es algo donde tenemos que continuamente pensar cómo involucrar al sector informal de tal manera de que se generen incentivos para que se formalice, o por lo menos no entrometer en su actividad de tal manera que también se generen encadenaciones en esos sectores y que eventualmente con planeación urbana se pueda absorber algo de esa actividad en la economía formal. No hay mucho que se pueda decir más que eso, honestamente. En la economía informal no hay tanta inversión que uno pueda decir esto es lo que te va a mover la economía, esto es lo que te soporta la actividad económica, pero no te la mueve necesariamente, no te genera más crecimiento multiplicador. Muchas gracias, Jaime. Roque, una pregunta más para ti. Frente al tan comentado incremento tributario en las empresas mineras, ¿qué opinión tienes? Difícilmente sabrán cómo utilizarlo correctamente si lo importante primero es un tema de gestión pública y formalización de la economía. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hay los dos aspectos. Uno, que el Perú hoy día es el país minero que más impuestos paga, mucho más que Canadá, por si acaso, mucho más que Canadá y que Australia, países tan exitosos. Y es en ese sentido que nosotros creemos que tiene que verse la competitividad minera antes de incrementar impuestos, porque eso podría retraer las inversiones en el Perú, en las inversiones mineras. Y en el sentido de cómo se usa el canon minero, parte de la campaña en estas elecciones presidenciales era, si no se utiliza el 40% del canon en las regiones, que regrese pues al gobierno central. Bueno, eso quiere decir que los gobiernos regionales no están utilizando bien los impuestos. ¿Qué sentido tiene incrementar impuestos cuando no consumen el 100% del canon minero? Y por supuesto, los actos de corrupción que hemos visto y que están en el Poder Judicial. Así que yo no es que esté defendiendo el bolsillo de uno u otro. Creo que
Primero, tenemos que volver mucho más eficiente al Estado y utilizar mucho mejor los recursos antes de pensar en incrementar los tributos que restarían competitividad al sector minero. Roque, en los proyectos mineros, cuando tienen un proyecto específicamente en una región, ¿les es más fácil trabajar con el gobierno regional, con el gobierno local o con el gobierno nacional? O con ninguno, porque nadie los... No es fácil contestar esa pregunta porque la alambicada legislación que tenemos en el Perú, la pequeña minería trabaja con las regiones, pero la mediana y la gran minería trabajan con el gobierno central. Las regiones tienen muy poco que decir. No es ni siquiera claro ese sentido. Por eso es que ahora se está promoviendo mucha pequeña empresa minera porque se quedan a nivel regional. Entonces, quien da los permisos son a nivel regional, que es, entre comillas, más fácil. Y entonces, es complicado. Yo creo que hasta eso tenemos que aclararlo y poner en valor todo lo que podamos. Bueno, ya estamos con el tiempo encima. Les quiero agradecer infinitamente porque ha sido, y los comentarios no paran de llegar, ha sido sumamente esclarecedor el panorama de nuestro país. Esto tiene para conversar, creo que cada mes, para ir viendo las actualizaciones de cómo se van dando las cosas mes a mes. Eh, Permítanme darle unos pequeños anuncios antes de pasar a sus palabras finales. Me gustaría tal vez Roque y Jaime puedan dar unas palabras, no sé si tranquilizadoras, pero de cierre para el público que nos acompaña por las diversas plataformas de comunicación hoy. Permítanme dar unos pequeños anuncios. Rapidísimo comentarles a quienes nos acompañan hoy que el día de mañana y el jueves 9 de septiembre tendremos la primera feria laboral en la que podrán conocer oportunidades y programas de residencia para profesionales, estudiantes y empresarios no canadienses en distintas provincias de Canadá, como Saskatchewan, Ontario y Quebec. Asimismo, la participación de EV Group, quienes comentarán las oportunidades laborales en minería y manufactura en Canadá. El 14 de septiembre contaremos con la conferencia informativa ¿Deseas migrar a Canadá y no sabes cómo hacerlo? Conferencia informativa donde conocerás sobre los programas migratorios y requisitos para una residencia en Canadá. La sesión contará con un asesor migratorio certificado por el gobierno canadiense. El 16 de septiembre contaremos con la conferencia Hudbay y sus nuevos proyectos mineros a cargo de Javier del Río, vicepresidente de la Unidad de Negocios de Sudamérica de Hudbay en Perú. Terminada la conferencia, se tendrá la oportunidad de reunión B2B en salas privadas con la gerenta de compras y contratos. Todas las inscripciones a nuestros eventos los pueden realizar desde la página web. Y finalmente agradecemos el auspicio de la empresa Posada por hacer posible la presentación del día de hoy. Posada Perú, especialistas en movimientos de tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jaime, tus palabras finales y luego pasamos a Roque. No, les agradezco por la invitación. Creo que fue bastante triste reducir la calificación porque, como dijimos, fue algo que le costó mucho al Perú ganarse, pero fue ganado a punta del sector privado y a punta de las autoridades económicas y las autoridades fiscales. Con ellos creo que no hemos tenido el debido respeto, no les hemos tendido la mano, siempre hemos rechazado al gobierno como algo pues torpe, un leviatán torpe, nefasto, que solo entorpece el funcionar de la actividad económica. Sin embargo, habían elementos rescatables dentro del gobierno, como los tecnócratas en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, y de ellos hemos debido de tener un mayor acercamiento. Como sector privado creo que fracasamos también en no saber comunicarle a la población los beneficios de lo que es el crecimiento económico, de lo que es la inversión, lo que es la inversión minera. Nos dejamos que la prensa nos gane a veces en la batalla mediática, los males del sector privado, de la empresa privada, de los abusos que se cometen, pero en general creo que necesitamos una nueva estrategia para el futuro, para tratar de enseñarle al ciudadano de a pie cuáles son los beneficios de la inversión minera, de la inversión extranjera, de la inversión privada en general y del modelo y por qué le interesan a ellos tratar de defender el modelo. Desde nuestro punto de vista, algo que sí nos parece tranquilizador de este gobierno y por ende la perspectiva estable es el hecho de que por lo menos hay un norte fiscal.
y que hay un debate dentro de ese partido de gobierno. Tenemos un partido que era extremadamente radical, temimos lo peor de este gobierno, pero hay un cierto nivel de debate dentro de este caos y dentro de todas estas tensiones que hay a nivel del partido de gobierno. También hay un espacio para la moderación que está representado por Pedro Franque. Si bien Pedro Franque puede que no sea ministro en 6 meses y que estemos hablando de un ministro quien sea, esperemos que el presidente entienda el peso de su oficina, de su rol, y que eso lo lleve a la moderación. Si es que en los primeros 2 años tenemos una suerte de moderación, va a ser difícil cambiar eso. Radicalizar al gobierno va a ser muy difícil luego de 2 años porque la presidencia es una trituradora. En este país, en el Perú, es una trituradora por todas las presiones que surgen de los distintos sectores. Entonces yo creo que manteniendo la calma, buscando elementos de moderación, dando un poco la pelea política de no dejar que este gobierno genere los cambios constitucionales o dejar que nos gane en la calle, por así decirlo, de manera tranquila y sin violencia, va a ser crítico, pero sí hay perspectivas de moderación. Creo que el trabajo del Congreso de la República, donde están representadas todas las fuerzas políticas, en el fondo un espejo de lo que han significado las elecciones, porque en el Perú no es que haya ganado con el 50% Perú Libre, ha ganado con el 18%, en el mejor de los casos, y en segunda vuelta con el 50%. Pero el reflejo de las elecciones está en la composición del Congreso y creo que las bancadas tendrán que actuar muy responsablemente. Creo que hay mucho que defender. Ha habido épocas realmente muy positivas en el crecimiento, la reducción de la pobreza, la generación de puestos de trabajo, y eso no lo podemos perder. Tenemos que seguir trabajando. Como decía Basadre, el Perú es más grande que sus problemas. Yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos nuevamente. Un placer tenerlos hasta dentro de pocos meses para volver a hacer un análisis. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos.